La Sociedad Científica de Investigadores en Sociología y Cinerama Televisión presentan Muy buenas tardes, Bolivia, ¿cómo están todos ustedes? Estamos muy contentos de volver a las pantallas, a la pantalla grande a través de Cinerama Televisión. Esta vez con Oxímoron, un programa desde la sociología para toda la población. Bienvenida, querida Majo, ¿cómo estás? Gracias, René, aquí emocionada de comenzar esta nueva etapa, y gracias a todos, ¿no? A la sociedad científica sobre todo por por este inicio. Así es, esta es una locurita que se nos viene desde la Sociedad Científica de Investigadores en Sociología para poder invitar a diferentes expertos en diferentes temáticas. Ya pasó el carnaval, ahora sí vamos a abordar temas que realmente nos competen para poder ir cubriendo un calendario que vamos a ir teniendo con diferentes expertos, y justamente el día de hoy hablando del 8M, una fecha muy muy importante. En ese sentido, decir que Oxímoron nace de la necesidad de preguntarnos de la ambigüedad que existen entre ambos panoramas. Si bien esta es una figura literaria, lo que nosotros estamos buscando es esta coexistencia, ¿no? En la expresión donde existen estas contrariedades. Así es, Oxímoron. ¿Y qué mejor? La mejor invitada para ello. Vamos a darnos directamente contra el mismo poder, además, ¿no? Vamos a hablar sobre el 8M, pero hacer unas cuestionantes que van incomodando a diferentes sectores, van a ir incomodando seguramente a muchas personas, pero que es lo más importante para poder visibilizar también muchas coyunturas y muchas realidades. Así que vámonos directo a la entrevista. Vamos a presentar a esta invitada que, bueno, la estoy viendo de muchos años, feliz de poder tenerte acá. Vamos a hablar de tu trabajo, no solamente intelectual, sino también desde la parte poética, la poesía. Tú nos decías, todos los caminos míos me conducen hasta Roma, y vamos a llegar siempre a un punto que de alguna forma va a llegar a incomodar a algunos. Vamos a ir abordando, pero indudablemente es un proceso que se tiene que decir y se tiene que hablar. Así que vámonos con la entrevista de hoy y vamos a conocer a la invitada que nos acompaña hoy en Oxímoron. Rosario Aquín Chávez nació en Riberalta, Beni, Bolivia. Es activista, poeta, ensayista y docente universitaria. Se ha involucrado en diferentes temáticas desde su poesía y desde su activismo: poder, violencia, trata y tráfico, descolonización y despatriarcalización, feminismos y movimientos TLGB y queer, entre otros. Con más de 25 años de experiencia en procesos de desarrollo social, con énfasis en diseño de sistemas de evaluación, en elaboración de proyectos y en seguimiento y evaluación. Fue fundadora y presidenta de la Red Boliviana de Monitoreo y Evaluación de Bolivia por más de 10 años. Tiene un doctorado en estudios multidisciplinarios en ciencias del desarrollo en el CIDES, en la UNSA y en la UNAM. Maestría en Filosofía y Ciencias Políticas en el CIDES UNSA. Tiene una maestría en Desarrollo Rural en el CIDES UNSA. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica Boliviana y un postdoctorado en Filosofía, Ciencia y Tecnología en el CEPIES UNSA y en la Universidad de Bremen, Alemania. Actualmente es la coordinadora general de Enlace, Consultores en Desarrollo. Damos una cordial bienvenida a Rosario Aquín Chávez en Oxímoron. Querida Rosario, bienvenida a Oxímoron. Estamos muy contentos de tenerte como nuestra primera invitada, porque seguramente vamos a abordar temáticas muy amplias, pero como tú dices, vamos a llegar a un mismo lugar. Bienvenida, querida Rosario.
Bueno, muchísimas gracias pues a la Sociedad Científica de Sociología y también al programa Oxímoron y a ti por la invitación en este día tan especial. Así es el 8M, pero hay muchas cosas que todavía hay que ir seguramente cuestionando y hay que ir también visibilizando. Hemos ido leyendo mucho de tu obra, ya hace bastantes años que nos conocemos con Rosario. Yo me he traído 2 libritos que son de mi biblioteca, pero que Rosario me los dio con mucho cariño, y haciendo una lectura hay conceptos que van despertando muchas dudas y obviamente es importante irlas aclarando. Hablamos de un cuerpo sujetado, hablamos de una sexualidad obligada. ¿A qué hacemos referencia con esto? ¿Tiene que ver el poder? ¿Cuánto incide el poder sobre estos cuerpos sujetados y este tipo de sexualidad obligada? Bueno, cuando hablamos de sujeción del cuerpo nos estamos refiriendo fundamentalmente al sexo, al género y a la sexualidad. Yo les llamo, en mi libro que se llama justamente Diversidad de Sexogéneros Sexuales, le llamo la triada perversa, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo vemos separado, no vamos a lograr percibir el efecto que hacen en el sujeto. Pero si lo vemos juntos, sí podemos darnos cuenta de que son una tautología, ¿no? Decir sexo, género y sexualidad prácticamente es lo mismo de lo mismo, es una mismidad. Entonces, esta triada es un sistema de poder, el sistema sexo-género-sexualidad, ¿no? Y hablando en términos Foucaultianos, podríamos decir, es un diagrama de poder. ¿Para qué voy a usar el concepto Foucaultiano? Justamente para explicar la sujeción, ¿no? Es un diagrama de poder, y en un diagrama de poder sabemos que está el poder, el saber y el sujeto. No se puede constituir un sujeto si no hay relaciones de poder que te seduzcan a través de un saber, ¿no? Nadie, el poder no es por sí coercitivo, es decir, no te va a poner una pistola, ¿no es cierto?, para que vos seas hetero, por ejemplo, en la sujeción sexual. Entonces, estas formas de poder actúan a través de saberes, y esa relación saber-poder, poder-saber, es lo que construye a ese sujeto. Sujeto acá quiere decir sujetado. El sujeto es aquel que está sujetado. ¿Sujetado a qué? A formas de dominación. Está sujetado a formas de dominación. Entonces, cuando decimos el sexo, el género y la sexualidad sujetan al sujeto, ¿a qué lo sujetan? A la dominación biológica, a la dominación genérica y a la dominación sexual. Entonces es un cuerpo sujetado a formas de dominación. Ejemplo, en el caso del sexo. En el caso del sexo se construye biológicamente la dualidad, es decir, la reducción del cuerpo a dos, hembra-macho, se la construye desde la biología. ¿En base a qué? En base a los genitales, en base a las hormonas, en base a una serie de elementos físicos, ¿sí? Y se reduce esa potencia que es el cuerpo, porque el cuerpo es una potencia, es la potencia de la vida, se la reduce a hembra y macho, punto, ¿no es cierto? Y eso lo compartimos con los animales. Entonces, si vemos el género es otra reducción. Ya no es una construcción biológica, se lo hace sobre la biología, es decir, sobre la división hembra-macho, se construye de manera cultural un conjunto de roles, atributos, características para esa hembra y para ese macho, de manera que esa hembra devenga femenina y ese macho devenga masculino, pero lo estoy construyendo desde el poder. ¿Qué quiere decir que lo estoy construyendo desde el poder? Que tengo intereses de por qué lo hago de esa manera y no de otra. Porque el poder no es ingenuo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el cuerpo resulta sujetado al género
que es esa serie de atributos, características que te dicen cómo debe vestir una mujer, cómo debe vestir un hombre, cómo debe hablar, cómo debe comportarse, ¿no? Esos son los roles, ese es el género. Entonces, venimos sujetados al género, de manera que así tú me digas que eres un agénero, porque hay subjetividades que se dicen agénero, sin género quiere decir, cuando yo te veo cualquiera de esos dos, segurísimo. ¿Por qué? Porque estás marcado de una vez y para siempre con el sexo, con el género y con la sexualidad. ¿Cómo opera la sexualidad? La sexualidad se la construye históricamente, se la construye desde la modernidad. ¿Cuándo se la construye? Cuando aparece el capitalismo. El capitalismo necesitaba fuerza de trabajo. La única forma de la sexualidad que te garantiza la producción de la fuerza de trabajo es la heterosexualidad. Las otras formas de la sexualidad son por placer, por deseo, por gusto. No vas a tener guaguitas. Si tú me gustas a mí y vos me das bola, no va a haber guaguas ahí. Si él se mete con él, tampoco va a haber guagua. Entonces no va a haber fuerza de trabajo. Y como la tendencia humana es a compartirse por placer, ¿qué crees que va a ocurrir? Los chicos con los chicos, las nenas con las nenas, ¿no es cierto? Entonces hay que obligar a los nenes a ir con las nenas y a las nenas con los nenes. Y por lo tanto aparece la heterosexualidad como forma hegemónica de la sexualidad. Cuando eso ocurre, que es en la modernidad, que quiere decir siglo XIX, ¿no? Segunda modernidad, entonces se vuelve obligatoria la heterosexualidad. Y todas las otras formas de la sexualidad que venían desde el paleolítico, es decir, desde que el humano es humano, tenía 1000 formas de hacer el sexo, se borran de un plumazo, se las elimina. Y queda la heterosexualidad como la forma de la sexualidad hegemónica. Entonces, cuando decimos sujeción del cuerpo a formas de dominación, son estas: sujeción al sexo, hembra-macho; sujeción al género, masculinos, femeninos; sujeción a la sexualidad, heterosexualidad como norma hegemónica. Muy bien, bueno, como respuesta a este diagrama de poder, también existen lo que son los movimientos feministas, que hoy en día los podemos ver. Entonces, también queríamos cuestionarnos si es que existen algunas características específicas sobre los movimientos feministas en Bolivia, que haya podido notar, ¿no? Bueno, en Bolivia los feminismos son muy diversos, no solo en Bolivia, en el mundo, digamos, ¿no? Los feminismos, el feminismo como movimiento social es un movimiento moderno. ¿Qué quiere decir? Que antes de la modernidad no existía. Y cuando digo la modernidad, estoy hablando de la segunda modernidad, siglo XVIII, Revolución Francesa. El feminismo nace con la Revolución Francesa, ¿no? Con la Revolución Francesa nacen los derechos del hombre y del ciudadano. De manera sospechosa, tremenda revolución como fue la francesa, se olvidó de la mitad de la humanidad, que eran las mujeres, ¿no? Esa es una cuestión tremenda, porque haces tremenda cosa y te olvidas de las mujeres, de tus mujeres, porque quienes hacen la Revolución Francesa son los burgueses franceses, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién se están olvidando? De las mujeres francesas, burguesas, que son su mismidad del burgués francés, ¿no es cierto? Porque son blancas, son cristianas, son ricas igual que ellos, son ilustradas igual que ellos, son las madres de sus hijos, son las que les reproducen a los burgueses franceses la raza y el capital, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que las dejaste fuera de la historia? ¿No? O sea, pero así fue. Entonces se organizan pues estas chicas, ¿no? Y dicen, ¿estos qué les pasa? Ahora les vamos a... Y ahí viene la Olim de Gauss y les dice, bueno, como has creado vos tus derechos del hombre y del ciudadano, nosotros también vamos a crear los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, ¿no es cierto? Y ¡praj!
la guillotinan a la tipa. Pero ahí aparece el feminismo. Primero ilustrado, porque eran estas señoras, luego sufragista, porque se dan cuenta que no van a lograr nada allá con estos, entonces dicen la única forma de lograr algo es por el voto, eligiendo. Entonces sufragismo, y luego no logra tampoco nada, y dicen, bueno ya, movimientos sociales, volveremos a mirarnos adentro, patriarcado, cuál es el origen de todos nuestros males, y descubren que es el patriarcado. Muy bien, de allá nos viene a nosotros el feminismo. Por eso, las que militamos en la colonialidad del género, vemos al feminismo como colonial, eurocéntrico, andro-homologocéntrico, basado en las mismas prerrogativas que la Revolución Francesa. Es una lucha que tiene mucho que ver de la mujer burguesa frente a su hombre burgués. Está bien que le diga, papito, yo quiero igualdad, pues a ver, si somos iguales, cristianos, blancos, burgueses, yo soy la mamá de tu guaguitas, yo te conservo tu capital, yo te lo hago, ¿no? ¿Qué entonces por qué? Está correcto, ¿no? Que esa mujer pelee. Pero dime tú, una hermana chimane de la orilla del Maniquí, ¿qué tiene que ver con eso? Una hermana aymara, ya no nos iremos tan lejos a la Amazonía. Aquícito nomás. ¿Qué tiene que ver con eso? Su hombre indio, aymara, está en las mismas condiciones de opresión que ella. ¿Qué le va a demandar? Entonces, esas cosas hacen que en Bolivia el feminismo, esta cosa llamada feminismo, sea distinto. Y por lo menos hay tres grandes plataformas de lucha. La primera, que llamamos el feminismo liberal, también conocido, más conocido como feminismo institucional, más conocido como feminismo hegemónico. Ese feminismo, que es el 99% de las mujeres en el mundo han sido seducidas por ese feminismo, ¿no? Es una metáfora, ya no quiere decir que es el 99%, es una metáfora para decirte el montón de mujeres que se ha dejado seducir por ese feminismo. Ese feminismo pelea con el Estado. Con el Estado. Los estados son sus socios, sus amiguitos, sus compinches. Y esas mujeres les lavan las caras grotescas y mugrosas de los estados. ¿Por qué? Porque es un feminismo liberal. Entonces, estos son sus amiguitos. ¿Qué pelean esas mujeres? Leyes. ¿Para qué son esas leyes? Para que si iguale algún día en el planeta Urano, yo ya no voy a estar, con esta. Entonces, como este es un pegador, me pega, se va al Estado. Papito, ya pues, a ver, mira, me ha pegado ya, una ley. No le vas a volver a pegar, che, 348. Ya. Se da la vuelta, ya me mete mano ¿no ves? Me voy a quejarme, mira que me ha metido mano. No le metas pues mano, ya, ley contra el acoso, ¿no? Entonces tú ubicas. ¿Cuándo vamos a igualar? Nunca. Porque la base es que somos distintos. De facto somos distintos. Y nos vamos a llenar de miles de leyes, que ya las tenemos y súper lindas aquí en Bolivia, que nadie las cumple, ¿no? Pero ellas van a morir peleando leyes, porque ellas creen que algún día ese Estado patriarcal, machista, racista, misógino, andro-homologocéntrico, se va a conmover y va a decir, wow, ya pues, a ver, las trataremos bien a estas. Yo personalmente no peleo en ese grupo, así que no creo en eso. Al otro lado están las hermanas que pelean contra el Estado. Precisamente porque dicen todo esto que te acabo de decir. ¿Cómo le vas a pedir, pues, al que te explota, al que te pega, al machista, al misógino, que sea tu amiguito? Ese Estado jamás va a ser a tu favor, ¿no? Esas dicen estas. Entonces estas pelean contra el Estado. Ya en Bolivia saben ustedes quiénes son. Hace cualquier cosa el Estado, le echan tinta. ¡Puf! Le patean todo, le destrozan todo, sus leyes, no sirve para nada, esa 348, ¿no? Ya sabemos quiénes son. Entonces,
Estas pelean, las hegemónicas pelean para las mujeres. Estas pelean con las mujeres. Su estrategia de lucha es con las mujeres. Estas pelean para las mujeres porque son pobrecitas, no están capacitadas, no están preparadas y además tiene que venir con su maridito. Estas dicen no, porque si viene el maridito, esta se vuelve muda, no habla nada, no vamos a poder, ¿no? No vamos a poder trabajar, reflexionar sobre nuestros problemas. ¿Por qué? Porque el maridito la va a cohibir. Entonces está nada de mariditos, mujeres solamente. Nada, estas dicen las masculinidades, es que hay que volverlo a un poco medio mujer para que no se haga cargo de los roles, bueno, en fin, ya saben ustedes. Estas dicen, no, aquí no viene ningún macho, ¿no? Aquí somos puras mujeres y entre nosotras vamos a resolver nuestros líos. Entonces esas son las dos grandes plataformas de lucha: feminismo liberal, hegemónico, feminismo radical social, socialista. Estos defienden la libertad, esto es la igualdad. Pero acá abajo estamos las que no nos comemos ninguno de los pleitos. ¿Y por qué? Porque descreemos que ser hombre y ser mujer es algo natural. Para ellas es algo natural, por eso reconocen en su versión con el Estado, en su versión sin el Estado, pues reconocen que hay un hombre y una mujer. Y que eso, cuando decimos natural, es porque alguien trascendente lo creó, ¿no ve? Alguien lo quiso de esa forma. Bueno, para nosotros, ser hombre y ser mujer es un arbitrio. Es arbitrario. Puedes nacer mujer y morir hombre. Puedes nacer hombre y morir mujer, ¿no? Ya te lo dicen nuestras hermanas trans. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que para quienes peleamos por fuera del Estado, además no peleamos ni con el Estado ni contra el Estado, sino sin el Estado. A mí no me importa lo que haga o deje de hacer don Arce en relación a las mujeres. A mí lo que me importa es que vos entiendas lo que te voy a decir y ella también entienda lo que voy a decir y ustedes reflexionen y transformen. No porque haya una ley, porque no sé qué. Y que cuando él me escuche o él me escuche, lo propio. ¿Te das cuenta? No porque una ley los va a meter preso o qué sé yo. No, a mí no me interesa el Estado. Me interesa la conciencia, tanto de hombres, mujeres y otras diversidades, sobre sí mismas y su posición en esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las plataformas de lucha de los feminismos, estamos haciendo referencia a estas, y al medio de estas hay N. Las de la madre tierra, las ecologistas, las neonazis, las anarquistas, en fin, ¿no? Pero las tres grandes esferas son estas. Entonces, esta última esfera, para cerrar este punto, esta última esfera, como no cree en la identidad masculina femenina, entonces se abre a la posibilidad de otras subjetividades, ¿no? Que estas otras no las ven. No las ven. Y si las ven, van a reflexionar si las aceptan o no. Mientras que acá, como no creemos en la identidad, por ser opresiva y por ser una construcción por fuera, ¿no? Porque vos devienes gay, lesbiana, trans, porque hay una hegemonía heterosexual. Entonces, esa hegemonía te deja fuera y te obliga a que tú te crees tu propia identidad. Entonces, toda identidad es inclusión por exclusión. Es decir, te incluye excluyéndote, ¿no? Es lo que está ocurriendo ahorita. El Estado pluricolonial que tenemos te dice, están todos incluidos, pero a la hora de los cubos, estás incluido por exclusión, ¿no es cierto? Entonces, esas son las tres grandes formas de lucha.
Voy a proponer a nuestros televidentes a que se vayan a preparar un cafecito, un minutito, nos vamos a una pausita comercial porque vamos a continuar con la tremenda charla que tenemos acá en Oxímoron. Cinerama Televisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Desde tu casa sin necesidad de correr ni de buscar señal, con Cotel TV hay calidad. Te traemos fútbol en realidad. ¡Todos a saltar! Fútbol, fútbol, fútbol. Sí, con Cotel TV es para ti. Este 20.5 será sin igual. Fútbol profesional. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersen. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Por Cinerama Televisión, Red Nacional. Debe estar alto porque nos peleamos mientras él buscó vivir. Enfermándonos, religión o astronomía. Lo que pienses todo el día. Todo empezó por el Big Bang. Música y mitología, Einstein y la astrología. Todo empezó por el Big Bang. Y todo empezó por el Big Bang. Por Cinerama Televisión, Red Nacional. Los Chévere de Bolivia. Asegura el éxito de tu fiesta con los mejores éxitos del escenario. Cuando el amor llega así de esta manera. Un show que te hará bailar de principio a fin con los temas que ya conoces y las nuevas canciones que se convertirán en tus favoritos. Los Chévere de Bolivia. Con un repertorio totalmente variado, cumbia, salsa, música nacional y éxitos del recuerdo. Y todo lo que tu cuerpo pueda resistir. Los Chévere de Bolivia. Contáctanos al WhatsApp 706-62404. Los Chévere de Bolivia. Tradición boliviana. Un amor que nace en medio del caos. Acabó, nos salvaste la vida a todos. Una traición que se convierte en tragedia. Dios, Pedro ya me contó lo que sucedió, qué locura. ¿Pedro estaba en el mismo vuelo? Marina, Pedro. Pedro, Marina. Quiero cancelar el casamiento porque tengo muchas dudas. ¿Estás involucrada con el novio de tu amiga? Pedro no te traicionó de ninguna manera. Fui yo quien me enamoré de él primero. Necesito hablar contigo con calma. Pues vamos, Lucera. La sospecha de que el enemigo es su propio hermano. La venganza dejará huellas en un insensato corazón. Por Cinerama Televisión, Red Nacional.
Programa Televisión, Red Nacional. Continuamos en Oxímoron junto a nuestra invitada especial, nuestra primera invitada, Rosaria Kim, quien nos ha estado dando realmente cátedra en esta primera parte de Oxímoron. Estábamos hablando un poco sobre las construcciones de la sexualidad, la construcción de la sexualidad, y eso de alguna forma deviene a una forma de dominación, y esta forma de dominación a mentes colonizadas, ¿no? ¿Cómo influye, cómo afecta, cómo incide esta mente colonizada a la expresión corporal de una mujer? Bueno, si nosotros vemos el diagrama de poder colonial, vamos a ver que tiene los mismos componentes que un diagrama de poder al estilo Foucault. Tenemos la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, la colonialidad de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué significa la colonialidad del ser? La colonialidad del saber, por supuesto, es la desvalorización que hizo el hecho colonial de toda la producción intelectual de nuestras naciones y pueblos, ¿no? A tal punto que nosotros creemos que no tenemos filosofía, ciencia, tecnología, ¿no es cierto? Y copiamos la tecnología, la ciencia de Occidente, ¿no? ¿Cómo se da eso? Se da a través, pues, de relaciones de dominación, de opresión, de explotación permanente desde el hecho colonial. Y esa relación es lo que ha constituido un ser colonizado. Todos nosotros, los que estamos acá, somos sujetos coloniales. ¿Cómo sabemos que somos sujetos coloniales? Ya no hay el hecho colonial. Entonces, ¿cómo es que sí seguimos hablando de colonia y colonialismo y colonialidad? Bueno, porque el hecho colonial se quedó en tu cabeza, ¿no? Entonces, cuando decimos colonialidad del ser, decimos resabios de la colonialidad que se quedaron en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué son esos resabios? Son taras coloniales. ¿Qué son las taras? Las taras son odios irracionales. Son constituciones subjetivas irracionales, que tú no sabes de cómo. Por ejemplo, entras a un micro y dices, pucha, que esto está hediondo. Pero ¿qué es lo que estás oliendo en un micro? Estás oliendo el olor de un cuerpo racializado. Eso estás oliendo. ¿Quién te dijo que eso es hediondo y que Paco Rabanne es wow? Vas allá a la Sagárnaga y dices, la calle de las artesanías. Pero vas al Museo de Arte y dices, wow, ¿no? ¿Quién te dijo que eso era artesanía y que lo otro es arte? Escuchas a Beethoven y dices, wow, música clásica. Escuchas a los Carcas, folclore. ¿Quién te dijo que eso era así? La colonia, pues, el hecho colonial, que desvaloriza la producción del sujeto colonial. En el cuerpo ocurre lo mismo. Es decir, la piel, el cuerpo, las sensaciones, los deseos, los placeres, está tan colonizado que, por ejemplo, tú, bueno, eres guaguita, no tienes hijo, pero si tuvieras un hijo, no la casarías a tu hija con el hijo de Felipe Mayer. ¿Y quién es Felipe Mayer? El gran capitán de los Chimanes. Dirías, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, sin irnos tan lejos a la Amazonía, porque yo soy amazónica, aquí nomás, con alguien de Achacachi. Dirías, ¿qué, mi hija, con alguien de Achacachi? No, ¿por qué no? ¿Por qué tú no te ves casándote, siendo una de Calacoto, con alguien del Alto? Eso se llama colonización del cuerpo, colonialidad de la piel, colonialidad de tus sentidos. ¿Te das cuenta? Dices, salta de pollo, plato típico. Pero te vas al gustú, que no sabes qué te sirve, pero wow, ¿no? Entonces, estamos tan colonizados que no podemos aceptarnos. La colonización del ser significa el desprecio de uno mismo y la alienación respecto al otro. Es decir, tú quieres ser blanca, rubia, como la gringuita.
¿no es cierto? Entonces vas a hacer de todo. Quieres ser flaquita, quieres 60, 90, 60, porque eso te han dicho que es ser linda, quieres tu narizinga así, en fin, no quieres ser tú. Y con el desprecio de ti misma viene el desprecio de tu cuerpo, viene la vergüenza de tu cuerpo, viene la castración de tus deseos, de tus placeres. Es decir, te vas con un chico a la cama, apaga pues la luz, puta, no me toques ahí porque mi rollo. Ay, no, con tu ropa nomás quieres hacer, que no te toque nada. ¿Qué es eso, pues? Eso es colonialidad pura y dura. Colonialidad del cuerpo, de la mente. Vergüenza de ser lo que uno es, ¿no? Renegar, no ser autónomo, no dejarte llevar, no fluir, castrarte con la moral judeocristiana sexual, que es por excelencia el ejemplo más claro de la castración del cuerpo, es la religiosa. No hay nadie en tu cama, mami, más que vos y el chico, no hay nadie, pero vos no haces nada. Haces permiso gallina, gracias gallina. No te liberas. ¿Por qué? Porque alguien te dijo que hay alguien que te está mirando en cualquier parte, desde cualquier lado, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con el chico. Porque somos sujetos coloniales, no solo las mujeres y las niñas, sino los varones también. Somos todos los que hemos sido parte del hecho colonial, somos sujetos colonizados hoy, en este momento. Por eso es que el 2006 decidimos de una vez por todas dejar de ser sujetos coloniales, y por eso dijimos, vamos a empezar un proceso de descolonización y despatriarcalización. ¿Qué quería decir eso? Quería decir empezar a quitarnos todas esas taras coloniales y ser sujetos libres, emancipados, autónomos, con nuestra cabecita propia, no con la cabeza que la religión te pone, el Estado colonial te pone, la educación colonial, la academia colonial, todos te ponen en tu cabeza una parte de quién eres, y tú al final, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Ah? Eso es una mente colonizada, avergonzada de sí. ¿Y una mente avergonzada? No es, porque si yo te pregunto, ¿quién eres? Sin que me respondas el nombre que te puso tu papá, la profesión que te dio la academia, los gustos que te dieron tus amigos, ¿quién eres vos? Ni te hiciste la pregunta, te vas a morir sin saberlo. Y el 99% de la gente se muere sin saber quién es. ¿Te das cuenta? Bueno, así de grave es ser un sujeto colonial. Bueno, en ese sentido creo que es bastante importante no solamente hacernos esa pregunta, sino también hablar sobre el 8M y sobre la importancia de este. En ese sentido, bueno, para algunos se conmemora, para otros se festeja. Hay que felicitar, hay que dar las rosas, las flores, felicidades, mujer, y para otros no. Entonces, sería muy importante abrir el diálogo en ese sentido y saber cuál es la verdadera importancia del 8M. ¿Qué significa estas marchas? ¿Qué significa el salir a las calles? Y si también esta es una forma de reproducción colonial en algún sentido, si es que viene con estos gajos, ¿no? Estos gajos no solamente de poder y género, sino de toda esta amalgama, ¿no? Entonces, bueno, vámonos con esa parte. ¿Qué importancia tiene el 8M? Bueno, a ver, el 8M aparece en el 908, en 1908, ¿no? ¿Qué conmemora? Conmemora varias fechas históricas, pero fundamentalmente dos. Una que es en 908, que fue una huelga que hicieron las mujeres trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York, y trabajaban en tan pésimas condiciones estas mujeres que hubo un incendio y mató a 129 de ellas. Entonces, se conmemora esas víctimas de la voracidad capitalista, ¿no? De haberlas liquidado por el grotesco
del capital. ¿Qué quiere decir el grotesco del capital? La explotación es el grotesco del capital, ¿no? Estas gentes que ganan exorbitantes sumas a costa de la plusvalía, el plusvalor de la fuerza de trabajo de las mujeres. Pero además, esta fecha en el 1910 se instala gracias a una feminista socialista que era la Clara Zetkin. La Clara Zetkin en la segunda reunión internacional de mujeres socialistas feministas es la que propone que haya un día de lucha de las mujeres. Y en el año 1977 Naciones Unidas recoge esas propuestas y las institucionaliza, ¿no? Y de esa manera es que se destina este día para reflexionar sobre los avances y los errores y lo que falta en la lucha de las mujeres. No es para que te den rositas, florcitas y no sé quécitos, te hagan memes y qué sé yo qué es lo que ha ocurrido, sino para que las mujeres tomemos conciencia. Ahora, ¿reproduce la colonia? Por supuesto, pues si hemos dicho que el feminismo es colonial, ¿no ve? Ahora, ¿cómo nos sirve a nosotras? Nosotros que estamos en un proceso descolonizador, despatriarcalizador, estamos en otra onda. Nosotros estamos en Bolivia queriendo crear un paradigma civilizatorio propio, que nada tiene que ver con el paradigma de la Revolución Francesa, porque no somos franceses ni vivimos en el siglo XVIII, ¿no ve? Ya está muy lejos eso. Nosotros somos bolivianos, vivimos en Bolivia en el siglo XXI. Entonces, nosotros queremos un paradigma civilizatorio donde no sigamos siendo serviles a la colonialidad del poder, del ser, del saber, en fin, sino que devengamos sujetos emancipados, tanto intelectualmente como nuestra economía, nuestras relaciones diplomáticas, nuestras relaciones con otros países, en fin, es decir, que gocemos de verdadera independencia. Ahora que vamos a cumplir 200 años, creo que es una fecha importante, no en tanto que son 200 años, porque esa es una fecha colonial, estaríamos festejando la colonia, ¿no es cierto? Cosa más antitética, porque nada tenemos que festejarle a la colonia, tenemos que destruir los resabios del hecho colonial, pero que sea el pretexto. El 8M es lo propio, un pretexto para repensar. En el caso de las mujeres bolivianas, nuestras marcas coloniales. ¿Por qué después de más de 500 años una hermana aymara sigue siendo la india aymara? Un hermano como el Felipe Mayer, hermano chimane de la Amazonía, sigue siendo el indio chimán. ¿Por qué? ¿Por qué su marca lo va a acompañar para siempre? Esa es una marca de opresión, de dominación. ¿Cuándo la vamos a destruir esa marca? 8M, Bicentenario, son momentos que nos sirven de pretexto para pensar por qué sigue habiendo eso. ¿Por qué el blanco cree que ha nacido para gobernar, dominar, manejar, hacerse dueño? En fin, ¿quién le dio este poder a este tribilincito? ¿No es cierto? No, pues, ya va siendo hora de que tomemos conciencia y empecemos a desestructurar, a destruir esas formas de opresión y de dominación. Dentro de esta profunda estructura de pensamiento que tenemos con Rosario, ella realmente ha hecho una vasta producción intelectual, así que querido Emanuel, presentemos por favor el libro de la semana. Tenemos una de tus últimas producciones ensayísticas. No sé si quieres hablar un poquito sobre La incorregible rebeldía de María Lugones. Claro que sí. Este libro se presentó el año pasado en la Feria Internacional del Libro en el Chuquiago. ¿Y de qué trata este libro? María Lugones, ustedes la conocen, es la madre del concepto colonialidad de género, del que hemos estado hablando.
María ha vivido en Bolivia mucho tiempo. Ha venido a Bolivia desde el 2003 hasta antecitos de su muerte, hace 2 años atrás. Esta mujer es argentina, nacionalizada norteamericana, es una filósofa, educadora popular, una pensadora, rebelde, que como toda rebeldía viene de la resistencia, ¿no? Hay un filósofo que dice, nadie sabe lo que el cuerpo puede, y tiene toda la razón. Spinoza tenía toda la razón ya en el 1800 en decir eso, porque esta mujer, cuando sus padres descubren a los 16 años que ella era lesbiana, la meten a una clínica de corrección de cuerpos en Argentina. Y ahí le destrozan los riñones, le destrozan el páncreas. ¿Por qué? Porque les hacían shock insulínicos. En realidad eran clínicas de tortura, ¿no? Estas clínicas. Entonces ella ahí conoce a otras mujeres que estaban siendo sometidas a estas clínicas de tortura y resiste. Y ella dice, mi resistencia consistía en negarme a ser curada. Mira qué fuerte. ¿Te das cuenta? Su hermana la hace huir de esa clínica y la hace escapar a Estados Unidos. Ya estaba con los riñones destrozados, su hermana le tiene que donar un riñón. Entonces toda esa vida de esta mujer maravillosa, valiente, resiliente, incorregible en su rebeldía, es la que está plasmado en este libro, y además su amor por Bolivia y su incansable energía y potencia de querer ayudar a que el proceso de cambio sea un éxito en este país, ¿no? Un proceso que nuestros pueblos y naciones preexistentes a la colonia han soñado desde siempre y que hemos traicionado por ahora. Pero eso no significa que la demanda está traicionada, el proyecto, ¿no? No podemos confundir gobiernos con demandas y sueños y utopías de la gente. Así es, querida Rosario. Y bueno, yo como artista que soy también, y porque a mí uno de los caminos que llega a Roma es el arte, un libro que realmente me encanta, me ha encantado desde el momento que me lo brindaste, Afrodita Bizarra, un poemario de 2 partes, con unos comentarios muy muy interesantes de Blanca Zulema Ballesteros y Homero Carballo, quienes han hecho un análisis y una reseña de este libro, que indudablemente también es un retrato poético de lo que es Rosario Akim. Y no sé si tienes alguna partecita que leernos, que declamarnos, porque indudablemente es parte también de tu vida intelectual y de producción, querida Rosario. Bueno, yo, como pueden ver, cultivo 3 géneros, ¿no? Cultivo la poesía, el cuento y el ensayo. ¿Y por qué? Porque soy activista y porque me he dado cuenta que a veces la gente es floja y no lee. Entonces no va a leer un libro de ensayos, pero sí le gustan los cuentitos, entonces voy por los cuentitos. O hay más románticos que van por la poesía. Entonces, como les decía antes, de que te voy a agarrar, y cuando digo te voy a agarrar, no me refiero a agarrarte en lo explícito, sino a que te voy a obligar a reflexionar ciertas cosas, sea por la poesía, sea por el ensayo, sea por el cuento. Ese es el propósito de toda esta producción literaria. Por ejemplo, este libro, Afrodita Bizarra, era un libro complejo, porque ¿qué es lo que he tratado acá de poner en poesía? Temas grotescos como el incesto, la violencia, la trata y tráfico, el racismo. Entonces, cuando decidí hacer eso y lo comenté con una amiga mía que es literata, me dijo, pero ¿cómo puedes cantarle esos temas? ¿No es cierto? Porque la poesía pues es un canto. Entonces he tratado de hacerlo y bueno, este es un ejemplo. Me aterra el relámpago estruendoso de tus ojos, tus gritos, bandada de pájaros negros furiosos, tus puños, gigantescas rocas en remolino, tu siniestra y sorda insensatez. Y aunque renuncio al nudo en mi garganta,
a tener el alma en un hilo, a encogerme de susto, al temblor que me reprime y que paraliza mis alas? Cautiva del insulto de tus miserias, harta de ser víctima de tu amargo ultraje, frustrada de cargar con la cobardía de mis despojos, no tengo quejido, ni sollozo, ni suspiro. Me revelo a tu violencia que se pavonea impune. Un aplauso para mi querida Rosario. Realmente un placer haberte tenido, querida Rosario, en nuestro primer programa. Oxímoron ha querido arrancar con patada voladora con una invitada como tú, porque indudablemente este programa tiene que abordar todo aquello que de alguna forma incomoda, pero se tiene que visibilizar. Así que estamos muy agradecidos y te quiero comprometer a que puedas también aportar a la Biblioteca de la Sociedad Científica con libros de tu producción, para que podamos tener también dentro de la sociedad científica el acceso a esta producción tan pero tan magnífica. Pero la agradecida soy yo, pues, a todos ustedes, por este espacio tan importante. Creo que siempre más se hace más urgente tener espacios alternativos como estos, ¿no? Porque ya sabemos dónde están nuestros colegas de los medios hegemónicos y ahí es muy difícil, ¿no? Entonces yo los felicito por su primer programa, me siento muy honrada de ser la primera y claro que sí, yo voy a estar siempre que ustedes me inviten, ¿no? Con la mayor predisposición, agradecidísima de compartir con ustedes y para empezar les dejo pues estos libritos que he traído acá para la biblioteca. Hay que chayar. Eso, lo chayaremos. Hay que chayar. Querida Majito, muchas gracias y con nosotros será hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Rosario. Y todo a través de la señal de Cinerama Televisión, a través de las páginas también de la Sociedad Científica de Investigadores en Sociología. Vamos a estar cada 15 días tocando diferentes temas de acuerdo a la fecha, ¿no? No se olviden, a través de Cinerama Televisión, que sale a través de Cotel TV, a través de la señal de Tupac Katari y a través de la aplicación de Cinerama Televisión. Será hasta dentro de 2 semanitas. Chao, chao.